Los mayas de la época clásica y sus antecesores del preclásico eran gobernados por dinastías hereditarias en donde el autosacrificio y el sacrificio tenían una función esencial de tributo y alimento a los dioses. Las ceremonias se planificaban por los sacerdotes. Las personas que se sacrificaban debían cumplir tres exigencias: continencia sexual, ayuno y una especie de confesión. Durante el posclásico, fruto de la transformación que sufría la sociedad, consecuencia del colapso de las ciudades, nuevas relaciones y nuevas culturas, aparecieron las primeras estructuras que magnificaban el sacrificio, como los altares de cráneo. También se desarrolló el militarismo y el juego de pelota. Un tipo de ritual eran los flechamientos. Consistían en pintar a la víctima de color azul y atarla a un palo. Los arqueros danzaban alrededor y al llegar frente a él le lanzaban una flecha pintada de blanco directa al corazón. Los sacerdotes mayas de Chichen Itzá realizaban sacrificios de niños arrojándolos a los cenotes sagrados, solicitándole a los dioses lluvia y fertilidad. Esto se sabe porque el arqueólogo Guillermo de Anda recolectó 127 esqueletos y demostró que el 79% pertenecía a infantes y el 21% a adultos. Otro tipo de rito eran los llamados ritos de sangre. Incluían todas las clases sociales. Se hacía en reuniones públicas. El gobernante daba ejemplo haciéndose cortes en diferentes partes del cuerpo. La sangre brotada corría sobre un papel hasta un recipiente. Después se quemaba el papel manchado y se decía que el humo conectaba con el cosmos. El culto a los ancestros es muy poco conocida. Los rasgos más notorios se vinculan con la veneración de los antepasados de la élite, pero no en todos los casos. En la actualidad, los ritos asociados a la veneración de los ancestros persisten entre algunos grupos indígenas y una parte de la población. Ten en cuenta que el Día de Muertos es un gran ejemplo de este proceso. En Mesoamérica, desde el preclásico hasta la actualidad, los muertos desempeñan un papel activo en sus descendientes. Se cree que gran parte de la arquitectura monumental y muchos de los contextos mortuorios en Mesoamérica se relacionan con prácticas para rememorar a los ancestros. El espíritu de los difuntos requiere ser alimentado con sustentos reales como la comida y bebida. Las prácticas de culto de los ancestros tienen fondas raíces en Mesoamérica y se puede observar en las tumbas bajo los pisos de las casas, tumbas reales dentro de las pirámides y bultos sagrados. Este culto a los ancestros fue también parte integral de la cosmología y prácticas de Estado. En el sitio maya del Cachop, Belice, del horizonte preclásico, existían prácticas muy particulares, dirigidas a ancestros dinásticos. En este lugar se encontraron especies de tumba bajo las casas, en especial un depósito en el que se encontró a un hombre mayor, adornado con conchas y con dos vasijas de cerámica, acompañado de una mujer, que a su vez fueron colocados en una estructura. McAnany dice que se llegaba a estos pozos por un piso de la casa y que esto hace suponer que vivieron en la casa. En ese mismo sitio fue erigida un basamento, la construcción de un altar piramidal encima de entierros anteriores de ancestros y la larga secuencia de pisos de la casa. De esta manera se distingue la muerte social de la biológica. Si los descendientes continúan su relación con los muertos, recuerdan su papel social y se reconoce su influencia. Dichos ancestros no están socialmente muertos, por más que sus restos biológicos se descompongan. Las costumbres relacionadas con la muerte revelan más acerca de las relaciones de poder. El ejemplo más claro es la cripta de Hanap Pakal en Palenque, Chiapas. Se conectaba con la parte superior del templo de las inscripciones por medio de una escalera hasta que ésta se llenó con escombro para que no fuera profanada en caso de un ataque militar. El templo que coronaba la pirámide funeraria fue construida por el hijo de Pakal, lo cual hace notar su devoción filial como su ambición dinástica. Los arqueólogos aún debaten sobre el significado político de los restos humanos. Asociado a la élite, las representaciones de ancestros reales en estelas mayas reciben la misma atención, pues con frecuencia sufrieron modificaciones o profanaciones cuando
se cambiaba la situación política. El término culto a los ancestros resume los miles de formas que se recuerda y alimenta a los muertos, también para héroes culturales, deidades ancestrales que se fijen en la amplia memoria social de largo plazo como personas cuyas vidas tuvieron una importancia en particular. Es importante señalar que las formas de morir se relacionan con los vivos, su duelo y su pérdida, la sobrevivencia de los descendientes y cómo facilitan los muertos la vitalidad continuada de una familia, comunidad o línea dinástica. La veneración de los ancestros como parte de una armazón duradera en la herencia cultural mesoamericana da sentido a la muerte.